Bueno, ya con 60 personas y en honor al tiempo, vamos a dar inicio a esta charla. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. Primero explicar a rasgos generales lo que va a hacer este curso. Este tiene la finalidad de abarcar muchos temas interesantes y muy formativos. Vamos a ver muchos personajes históricos relevantes y el impacto que tuvo en el campo de las ideas. Y es por eso que hoy día estamos con Ignacio Stevenson. Él es licenciado en Filosofía en la Universidad de los Andes, fue presidente de Chile 2021 en el año 2011 y director ejecutivo de la Fundación Chile Siempre 2011-2012. Acuérdense de dejar sus preguntas en el chat, ya que al final, al igual que todas las charlas, vamos a hacer una ronda de preguntas. Y nada más que decir, muchas gracias, los dejo con Ignacio. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Matías y Agustín, por la invitación, y a los que están escuchando, que creo que no puedo ver quiénes son, o quizás sí puedo, pero no tengo tanta habilidad tecnológica. A ver, a Tomás Moro yo lo conocí por Chile Siempre, ¿ya? No, creo que no oí hablar mayormente de él ni en el colegio, en la universidad algo más, porque también hace poco tiempo se reeditaron algunas de sus obras, las cartas desde Londres, ya han salido algunos libros nuevos, por ejemplo el de Res Pública, que escribieron Julio Isamit, Hernán Corral y Joaquín García Huidobro. Y sin embargo un personaje fascinante, aunque a primera vista puede parecer un poco raro. Tomás Moro es un personaje, si ustedes ven la línea de los personajes que se comentan en este curso, los tres que vienen son del siglo XIX con impacto en el XX o propiamente del siglo XX, ¿sí? Son Marx, Hayek y Tocqueville. Hayek y Tocqueville, o sea, Marx y Tocqueville son siglo XIX, pero con tremenda influencia en el siglo XX. De hecho, Tocqueville, su obra prácticamente desapareció una vez que él murió, y recién en el siglo XX, Raymond Aron, François Furet y otros académicos franceses como que lo redescubrieron. Y Karl Marx, todos ustedes tienen más claro que yo, quizá, que la importancia más fuerte que tuvo fue en el siglo XX, con las grandes dictaduras marxistas en la Unión Soviética, o en Cuba, o incluso ahora en Corea o en China. Sin embargo, Tomás Moro es anterior. Tomás Moro es del siglo XVI, recién empezando la modernidad, y lo meten en este mismo curso. Además, un curso de grandes personajes, ideas, un curso de historia intelectual, podríamos decir. No solamente un curso, no es un curso de historia de los santos. Tomás Moro es santo, pero no es un curso de historia de los santos. Tampoco queremos hablar de Tomás Moro, o creo que no me invitaron a hablar de Tomás Moro, por su camino hacia la santidad. Entonces, uno podría preguntarse, ¿por qué en una instancia no eclesiástica, ¿ya? Se habla de un santo o de un mártir? O, puesto en otras palabras, ¿estaría dispuesto Cristóbal Belolio, ¿ya? Un liberal chileno que quizás ustedes conocen, acaba de publicar un libro que se llama Una cartografía del liberalismo o algo así? ¿Estaría dispuesto a él a hablar de Tomás Moro como un modelo del político? Y la respuesta es, puede ser, eh, por su coherencia. Tomás Moro es un ejemplo de coherencia. Lo que también es una palabra complicada, coherencia. Porque uno podría pensar, claro, Joseph Stalin es una de las personas más coherentes de la historia, ¿ya? Y mató a más de 60 millones de personas. Mao es una persona sumamente coherente, mató a más de 100 millones de personas. Salvador Allende fue coherente hasta el suicidio. Y puede tener admiradores, todas estas personas pueden tener admiradores. Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, uno de los personajes históricos más fascinantes que han existido, y seguramente una de las personas más inteligentes que ha habido sobre la Tierra. Pero es una coherencia esa, la de estos personajes, que más bien nos espanta. Es la coherencia de los dictadores marxistas, la coherencia de un Stalin que mata a 60 millones de personas, es, bueno, espeluznante, por así decirlo. Esa no es la coherencia de Moro, esa no es la coherencia de Tomás Moro. A mí me parece que la razón por la que hablamos de Tomás Moro no es tanto por su coherencia, sino porque su coherencia tiene un sentido. Santo Tomás Moro supo defender con vigor, ya con astucia, con intuiciones correctas además, y hasta la cuestión, hasta el extremo, el fin supremo de la política. Por eso me parece que es modelo
del político. El fin supremo de la política, que es la persona humana. En esta charla yo quiero ver solamente 3 temas que me parecen centrales a través de la vida de Tomás Moro. Hay obviamente un montón de cosas que van a quedar en el tintero, muchas cosas por lo demás biográficas, porque me parece que quizá lo más interesante, sobre todo en un curso de historia intelectual, no es tanto los hechos o las fechas, sino las consecuencias que uno pueda sacar a través de los grandes dilemas o cruces biográficos. Entonces, los 3 temas que quiero ver en esta charla son la prudencia, como la virtud propia del político, la eternidad, como el tiempo propio de la política, y cuál es la razón de la finalidad del político. Entonces, un poco para entrar en contexto, Enrique VIII, rey de Inglaterra, se había casado con Catalina de Aragón, que vivió entre 1485 y 1536, la hija menor de los reyes católicos, ya, de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que unificaron, ustedes saben, la península española, la península ibérica, y conquistaron el Nuevo Mundo, y dieron en algún sentido forma al Estado moderno, el Estado quizá más importante de esa época. Entonces, en una unión, en una alianza matrimonial, se unen Enrique VIII con Catalina de Aragón, es decir, se unen Inglaterra con España. Suben juntos al trono de Inglaterra en 1509, y tiempo después, Enrique VIII decide que tiene que dejar a Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena. ¿Ya? Entonces, esto empieza a ser una obsesión. Enrique VIII no está dispuesto a un no por respuesta, no un tema opinable, no un tema del que él diga, mira, bueno, puede ser, me parece que es lo más prudente. No, esto es necesario. Y esta obsesión de Enrique VIII se explica no solamente por la atracción que efectivamente sentía por Ana Bolena, que era una de las doncellas de su mujer y hermana de su antiguo amante, sino también por la necesidad que tenía Enrique VIII de tener un hijo varón. Inglaterra viene saliendo recién de una crisis, que es la Guerra de los Dos Rosas, una de las guerras quizás más complicadas del mundo moderno, en que dos casas dinásticas estaban disputándose el trono de Inglaterra, una guerra civil terrible, súper cruenta, de la que habían podido salir hace no mucho, y todavía estaba esto en la retina de los ingleses. Entonces Enrique VIII no podía permitirse no tener un heredero y dar pie a una nueva guerra civil, una cosa como impensable. Entonces tener un hijo varón era, por decirlo así, de prioridad nacional. Además, y quizás secundariamente, había un móvil político, o lo que podríamos llamar un móvil político, que es que Inglaterra ya no quería seguir siendo aliado de España y quería tomar una alianza con Francia. Entonces dejar a Catalina de Aragón por Ana Bolena tenía también esta virtud. Ya después, Enrique VIII, que logra su cometido, se separa de Catalina de Aragón y se une a Ana Bolena. No solo ella, sino que va a desposar 6 mujeres a lo largo de su vida, 2 de las cuales terminaron frente a un verdugo. ¿Ya? Entonces, en este contexto general es donde nosotros podemos tratar de ver cuál es el valor de Tomás Moro. Tomás Moro se enfrenta ante esto que le parecía incorrecto, y por defender lo que en conciencia le parecía verdadero, termina muerto. Le cortan la cabeza, lo decapitan. En ese momento no existía la guillotina, sino que simplemente un verdugo con un hacha. Y pasa a ser después Juan Pablo II. San Juan Pablo II lo nombra patrón de los políticos y gobernantes. Entonces Moro nace el 7 de febrero de 1478 en Londres, y quizá lo primero que hay que decir es que era un niño normal, ya, aunque cuesta imaginárselo jugando con los demás niños, los juegos tradicionales del momento, como el fútbol, ¿ya? Que era un poco distinto, se jugaba con una vejiga de chancho inflada, como una pelota, o un juego que se llamaba cocktail, que era un gallo enterrado hasta el cuello, y que los niños le podían tirar toda suerte de misiles. Uno se imagina quizá más a Tomás Moro jugando naipe, algo más tranquilo. Pero quizá el momento más importante es el de su estudio. De los 7 a los 12 años, estudia en una escuela muy prestigiosa de gramática de San Antonio, donde se estudiaba música, latín, griego, gramática, Virgilio, Cicerón. ¿Ya? Esto es importante, un dato importante, porque lo que recibió Tomás Moro en ese momento no fue la tabla periódica de elementos químicos. ¿Ya? Tampoco recibió fechas, datos, definiciones de los distintos movimientos rectilíneos uniformes,
emisor, mensaje, receptor, código, canal, contexto, ¿ya? Luego debería llamar información. Información muchas veces por lo demás inútil. Tomás Moro recibió formación propiamente, recibió una ejercitación del alma para profundizar cada vez más la estructura propia de la palabra. De esto se trató la educación. Más o menos desde el siglo V antes de Cristo, cuando ocurrió la famosa discusión, o que después voy a ser famosa discusión, entre Platón y Sócrates, no Sócrates, sino que Isócrates, un retórico de la época, sobre la esencia de la educación. Ganó Isócrates y ese modelo de educación se extendió hasta el siglo XIX, comienzos del XX, donde ya empezó una idea de impacto, información, ser capaz de resolver pruebas de selección universitaria, etc. A los 12 años, generalmente se pasaba al Eton College, sumamente prestigioso. Pero Tomás Moro tomó un camino todavía más distinguido, para que vean que ya desde muy chico se veía lo despierto de este cabro en ese momento. Fue llamado a ser paje de la casa de John Morton, que era arzobispo de Canterbury, que es la sede central, por así decirlo, como el arzobispado de Inglaterra, y Lord Canciller de Inglaterra en ese momento. Es decir, después del rey, este hombre, John Morton, era la persona más importante de todo el reino de Inglaterra. Él queda prendado de Tomás Moro. O sea, le parece una persona brillante, completamente o despampanante, que sobresalía con mucha distancia de todos los demás jóvenes de su época. 2 años después, este mismo John Morton manda a Tomás Moro a Oxford a continuar con su estudio, pero el padre de Tomás Moro pone una duda y dice, no es bueno que este hombre se ponga a estudiar filosofía, letras, griego y cosas raras, sino que haga algo más práctico. Entonces, mi hijito, estudie Derecho. ¿Ya? Estudie Derecho. Y eso fue lo que hizo Tomás Moro. Se puso a estudiar Derecho por órdenes de su papá. Y esta carrera ya nos dice algo. Lo primero es que estamos frente a un personaje brillante. Esto uno se da cuenta con el itinerario de Tomás Moro. Lo segundo es que no estamos frente a un intelectual. ¿Ya? Tomás Moro no es Aristóteles. Tomás Moro no es, no sé, Platón, no es Friedrich Schleiermacher, no es Hegel. Esto es una cuestión súper relevante, porque la virtud de Tomás Moro es la de un abogado, ¿sí? Un administrador público, no es un filósofo de la época, por más que sea un humanista. Y la grandeza, por tanto, de Tomás Moro no está tanto en su sabiduría, o sea, en que sea capaz de escribir un libro sobre metafísica, sino que está en su prudencia. La prudencia es la sabiduría no teórica, sino que práctica, saber qué hacer en el caso concreto. Claro, estas dos cosas no se contradicen del todo, sabiduría y prudencia. Solo puede ser prudente el que tiene un cierto grado de sabiduría. No todo el que es sabio es prudente, en fin. Pero la sabiduría sostiene la prudencia. Y claro, hay una típica discusión, en Chile sobre todo, sobre Portales o Jaime Guzmán, que claro, la gente dice generalmente una crítica que viene desde las bibliotecas universitarias, que dice, no, estos hombres no eran intelectuales. Jaime Guzmán, Diego Portales, no escribieron libros especialmente sesudos, no sé, Jaime Guzmán hacía clase en la universidad, pero de Derecho Constitucional, como eso no necesariamente era un sabio, Portales no hacía clase en ninguna universidad, ni mucho menos. Entonces pareciera que como que se invalidan, ¿ya? Como que porque no escriben libros de teoría política, entonces como que no se les puede escuchar y ya no pueden decir nada de eso. Pero todo lo contrario. La genialidad de personajes como Jaime Guzmán, como Diego Portales, es justamente que no son intelectuales, ¿ya? Que no son intelectuales, sino que son hombres prudentes, son políticos. Y esa es la virtud propia de la política, saber qué hacer en el caso concreto. Perfectamente, Diego Portales o Tomás Moro, uno puede aceptar que ya no podrían haber dado quizá, yo creo que Moro sí, pero en fin, quizá no podrían haber dado una lección magistral sobre la filosofía de los griegos. Puede ser, pero el punto es que su objetivo era otro, era completamente otro. ¿Ya? Uno a Ricardo Lagos lo admira porque es un político notable, porque es una persona con visión, que sabe perfectamente qué hacer en cada caso. Y eso es lo mismo que tenía Tomás Moro. La prudencia es podría decir uno, la correcta disposición de los medios hacia un fin. ¿Ya? De cosas que no son inertes por lo demás, son seres humanos, o sea que son libres, están llenas de pasiones. Nicanor Parra se refería al hombre como un embutido de ángel y de bestia. ¿Ya?
Entonces, no es menor la obra del prudente, ser capaz de gobernar. Platón dice que es la más alta de las artes. Él dice, en griego, dice epimeleia tes psiches, el cuidado de las almas. Y lo mismo van a decir todos los primeros pensadores eclesiásticos del siglo II hasta el IV, que el arte de las artes, saber gobernar almas libres. ¿Ya? Entonces, el hombre prudente, Portales, Guzmán, Tomás Moro, es una persona brillante, pero en lo práctico. Y esa es justamente su virtud. Esto, digamos, es el primer punto. La virtud propia de la política es la prudencia. El segundo punto es la eternidad como tiempo. Y aquí, a mí cuando me invitaron a este curso, el itinerario tenía una charla antes de la mía, que era de Cicerón. Una lástima que no se haya podido dar, porque quizá el personaje más grande de todo. Pero bueno, yo aquí voy a hacer alguna referencia a los otros personajes que yo pensé que iban a estar en el curso: Cicerón, Marx, Tocqueville y Hayek. Entonces, Cicerón dice lo siguiente: una ciudad tiene que constituirse de manera que resulte eterna. ¿Por qué? Porque la gloria del hombre en el mundo antiguo, en el paradigma romano, era justamente ser inmortal, pero ser inmortal en la memoria de los ciudadanos. ¿Ya? Vivir para siempre en la memoria de mi ciudad. Y eso exige, si es que es para siempre, que mi ciudad sea también para siempre. De manera que si la ciudad es eterna, la memoria es eterna, mi gloria es eterna. ¿Ya? El cristianismo no es muy distinto. El cristiano quiere vivir para siempre, pero no en la memoria de la ciudad, sino la vida íntima de Dios. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque este aspecto que vamos a estudiar ahora de Tomás Moro viene desde muy antiguo, impregna toda la política posterior. Miren el caso de Salvador Allende. ¿Ya? Salvador Allende es un mártir, prácticamente, o una manera de decir. Es un mártir porque estuvo dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias de lo que él pensaba que era lo correcto. Lo que tiene en mente Salvador Allende, y lo que tiene que tener en mente cualquier político, es que las acciones no se acaban en sí mismas. Las acciones tienen consecuencias, y las públicas especialmente. Si yo estornudo, ¿ya? Si yo me rasco la cabeza, eso termina ahí, no tiene más, no hay más después de eso. Pero si yo me caso, si yo postulo un cargo público, si yo gano una elección, eso es distinto, ¿ya? Porque eso tiene repercusión. Eso define en algún sentido mi vida en adelante y define en algún sentido la vida pública en adelante, ¿ya? Que las elecciones que el consulado de Roma en el siglo I antes de Cristo la haya ganado Cicerón y no Catilina, fueron un rumbo fundamental en la historia. Que Sócrates hubiera muerto a manos de los perseguidores fue un giro fundamental en la historia. Que Napoleón hubiera perdido el Waterloo fue un giro fundamental en la historia. Las acciones tienen repercusiones. Y cuando yo represento una cosmovisión, ¿ya? Una ideología, una concepción del hombre y de la sociedad, mis acciones además tienen que ser coherentes con eso, porque si no, mancho aquello que represento. Si Salvador Allende hubiera dicho, ¿sabéis qué va? Está la moneda sitiada, están los militares afuera, sí, ya, da lo mismo, me entrego, mira, mándenme a Cuba, y ahí hubiera vivido quizás hasta los 70 años tomando una piña colada, ahí con Fidel Castro, fumándose unos puros. Bueno, claro, uno hubiera dicho, es bien pesca el comunismo. O sea, si es que el gran héroe del comunismo, Salvador Allende, resulta que se vende por 2 piscolas, bueno, penoso, ¿ya? Lamentable. En cambio, Salvador Allende muere mártir. Prefiere morir antes que correr cualquiera de sus ideales, de sus principios. Vamos a Tomás Moro. Se le presenta un problema de conciencia insoluble, ¿ya? El rey quiere que lo apruebe, quiere que le diga, sí, Enrique VIII, puedes divorciarte de Catalina de Aragón y casarte con Ana Bolena, y Tomás Moro cree que eso no se puede hacer. Y todos los suyos, todos los católicos, incluso los cardenales, la mayoría de los cardenales, se fueron al bando del rey. Se fueron al bando del rey, le dijeron, sí, tiene toda la razón, se puede divorciar. Entonces, ¿qué hacer? Uno puede pensar. Tomás Moro estaba solo. Uno puede pensar, todos los cardenales de mi época, todos los obispos, los mayores hombres católicos, el propio rey que, entre paréntesis, Enrique VIII había sido proclamado defensor fidei por el Papa. ¿Ya? Es una persona que era muy querida en el catolicismo. Entonces, esto no fue que era un rey así como que, oye, que siempre había odiado al Papa, que tenía una... No, este hombre había escrito una obra importantísima sobre la defensa de los 7 sacramentos. ¿Ya? O sea, Enrique VIII no era cualquier pelafustán. Ante esta situación, entonces, a ver, parece que está escribiendo.
ante esta situación, Tomás Moro, la pregunta quizá que se puede haber hecho es, ¿no tendrán razón? ¿No estaré yo equivocado? ¿Cómo que solo yo pienso esto y todos los demás no? Entonces, un hombre que por así decirlo queda solo. Hay un libro que se compila, Las cartas desde la torre, que se llama Un hombre solo. ¿Ya? Mal que mal, además, el rey tenía una razón de Estado para esto. O sea, no quería una guerra civil. Y Tomás Moro tampoco quería una guerra civil. ¿Ya? No quería volver a la guerra de las dos rosas. No era un sádico, no era un soberbio tampoco. En una sesión de un consejo real en el que estaba Tomás Moro, mucho antes de la cuestión del rey, el cardenal Wolsey, que es un personaje particularmente rastrero en la historia, que en ese momento era arzobispo de Canterbury y Lord Canciller de Inglaterra, o sea, la segunda persona más importante del reino, después del rey, quería crear un cargo para quedarse, ¿ya? Porque un cargo significa honores, significa plata, y él lo había hecho ya varias veces. Y ahora quería hacerlo de nuevo, ¿ya? Un nuevo cargo, no sé. Encargado nacional de comunicaciones del reino, ¿ya? Oh, un nuevo cargo, ¿ya? En mi cargo, perfecto, y ahora tengo más plata, tengo más gente a mi servicio, lo que sea. Y todos están de acuerdo, todos en el consejo están de acuerdo, salvo Tomás Moro. Entonces este hombre, el cardenal, gran personaje, la segunda persona más importante del reino, se enfrenta a Tomás Moro y le dice, es que Moro no se avergüenza de disentir contra el parecer de tanta gente noble y sabia, siendo como sois el último en dignidad y rango, bien mostráis ser consejero estúpido e idiota. Entonces, Tomás Moro le responde, gracias demos a Dios que su majestad tenga solo un idiota en el consejo. Es decir, mira, me da lo mismo cómo me vean a mí. Yo tengo que actuar conforme a la conciencia. Y si te parece que soy un imbécil, bueno, ojalá que yo sea el rico imbécil que aconseja al rey. ¿Ya? Moro está actuando, además, dentro de una tradición. ¿Ya? Y esto es particularmente importante también dentro de este punto que habíamos visto de Cicerón de la eternidad como tiempo de la política, es decir, que una ciudad tiene que constituirse de tal manera que sea eterna. Todo Moro está dentro de una tradición de pensamiento, ya que es la tradición católica. Y eso también implica para él que tiene como el Consejo General de los Sabios. Chesterton dice que la tradición es una democracia donde los muertos participan. Es decir, me importa lo que haya pasado antes, me importa lo que haya pensado Cicerón, me importa lo que haya pensado Pericles, ¿ya? Me importa lo que haya dicho Descartes, me importa, me interesa. ¿Ya? Porque la democracia no es solamente entre los que estamos ahora vivos, hay personas muy sabias que ya no están vivas, pero que perviven en sus libros. Esta manera de ver las cosas, la idea de actuar dentro de una tradición, es similar, aunque no es la misma, a la que tiene el marxismo. ¿Ya? Marx dice que el marxista conoce la dinámica de la historia, hacia dónde va la cosa. ¿Ya? Entonces, él se sabe del lado correcto de la historia. Fíjense que esto es lo que pasa hoy día con el progresismo chileno. ¿Ya? No, pero oye, si el mundo va para allá, oye, si el aborto, no, pero si hoy el mundo va al aborto, mira, todos los países tienen aborto, ¿cómo nos vamos a quedar sin el matrimonio homosexual? Pero obvio, mira, tarde o temprano se va a aprobar si es que el mundo va para allá. ¿Pero quién te dijo eso? Si, oye, la historia, la política, es el reino de la libertad. Y si uno se pone las pilas, y si uno se forma intelectualmente, y si uno se compromete, bueno, no necesariamente las cosas van a ir donde yo no quiero. Esa es la grandeza de los grandes hombres, que han sabido fijar, en algún sentido, el curso de la historia en momentos determinados. Ya, está muy bien retratado en el libro de Stefan Zweig, de Momentos Estelares de la Humanidad, que les recomiendo mucho por lo demás. Entonces, esto no es lo que cree Tomás Moro. La idea de que la historia necesariamente va para allá, entonces, como Salvador Allende, yo prefiero ser mártir, total, si mira, la revolución proletaria se va a dar de todas maneras. Entonces, mátenme, eso no va a significar nada. Esta idea marxista está muy bien reflejada en una frase del Che Guevara, Ernesto Che Guevara, este argentino guerrillero que murió en Bolivia, que ayudó a que se logre la revolución cubana, que él decía, ¿qué importa el destino de un hombre? ¿Qué importa el destino de un pueblo? ¿Qué importa el destino de muchos pueblos si lo que está en juego es el destino de la humanidad? ¿Ya? O sea, no me importa matar a una persona, no me importa erradicar un pueblo, no me importa nada, porque lo que está en juego es el destino de la humanidad. Entonces toma a las personas como medios y la historia va para allá. Esto no es en lo que cree Tomás Moro. ¿Ya?
En ese momento, el momento en que nosotros creemos que las personas son un medio y no un fin, entonces, claro, se generan problemas, porque empezamos a usar a las personas como si no fueran dignas, ¿ya? Somos capaces de matarlas sin problema, es lo que le pasa a Hitler, ¿ya? Esto no es Moro. La coherencia, insisto en este punto, no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para un fin noble, no para cualquier fin. Entonces, Moro prefiere morir, pero porque sabe que está tomando la decisión correcta, es decir, está actuando en conciencia, sin tomar nunca a la persona como medio. Actuar conforme a la conciencia formada, ¿ya? Es lo que es lo que ilumina, por así decirlo, los actos de Tomás Moro. Se siente parte de una tradición viva, porque profundiza en las verdades que inauguró, si ustedes quieren, Homero, ¿ya? Y que siguió Hesíodo, Platón, Aristóteles, San Agustín, San Jerónimo, Boecio, Alcuino de York, San Anselmo, Buenaventura, Tomás de Aquino, etc. ¿Ya? O sea, este es el consejo general de la cristiandad, este es mi consejo, estos son mis consejeros. ¿Ya? Entenderse una tradición nos permite situarnos correctamente en la acción política, porque estamos haciendo política, como decíamos, con los vivos, pero también con los muertos, y también con los que van a venir después. Por eso es importante que mi acción no se quede en sí misma, sino que tiene repercusiones. Y las cosas que yo represento, las ideas, los principios que yo represento, adquieren fuerza en cómo los defiendo yo, ¿ya? En si es que soy capaz, efectivamente, de ser completamente consecuente con esos principios. Si yo soy capaz de cambiar mis principios frente a cualquier dificultad, bueno, esos principios quizá valen muy poco, ¿ya? En cambio, si mis principios significan realmente lo más fundamental de mi vida, actuar conforme a la conciencia, entonces son principios sumamente altos. Por eso es tan notable el diálogo que tiene Tomás Moro con su hija Margarita y con su mujer, que le dicen, oye, pero ¿qué te importa? Dile al rey que estáis de acuerdo, porque el rey lo que quería era una declaración jurada de Tomás Moro que estaba de acuerdo. Y Tomás Moro le dice, no. Entonces la hija, y el rey le dice, bueno, te mato. O sea, pena de muerte. Entonces la mamá, y la mujer y la hija, perdón, le dicen, pero ¿qué te importa? Dile al rey que sí, aunque en tu conciencia, en tu interior, sabes que no le estáis diciendo que sí. O sea, tus labios dicen una cosa y tu corazón dice otra cosa. ¿Qué te importa? ¿Por qué vaya a morir por esto? Y ahí cuando Tomás Moro dice esta frase notable, dice, ser injustamente matado por obrar bien es el caso en que un hombre puede perder la cabeza y aún así no sufrir daño alguno. ¿Ya? Este momento del juicio, que Tomás Moro tiene como frases notables y otras que uno lo deja como meditativo. Una es una conversación dramática que tiene con Richard Rich, que lo está acusando, y que muestra cómo Moro confía en que la verdad triunfa siempre. ¿Ya? Y aquí hay un argumento que es bien notable, que después retoma o va a retomar alguna vez a Hayek, del que ustedes van a hablar después con Álvaro Iriarte, que dice que los hombres no sabemos hasta dónde llegan nuestras acciones y nuestras decisiones. ¿Ya? Es lo que uno podría llamar la insospechabilidad de la historia. Mira, yo me decido a estudiar historia en vez de derecho, y yo no sé hasta dónde va a llegar eso. ¿Ya? Yo no sé si es que eso va a poder significar que efectivamente la historia de Chile se puede enseñar bien porque al fin existió el libro que no sé. ¿Ya? Yo no sé si es que en dedicarme o no dedicarme a la política se juegan cosas fundamentales, ¿ya? Pero en hacer lo que me parece en conciencia, se juega todo lo más fundamental que yo podría hacer en esta vida. Esta insospechabilidad de la historia es lo fundamental. El único criterio por el cual debemos guiarnos entonces es la verdad, porque yo no sé lo que va a pasar después. No puedo actuar conforme a consecuencias que no sé si van a venir, que no las conozco. El único criterio seguro que tengo es actuar conforme a la verdad, conforme a una verdad que es eterna, que puedo tener frente a los vivos, frente a los muertos y frente a los que vendrán, dentro de una tradición, en una ciudad que pervive para siempre. Hannah Arendt, una filósofa judía alemana del siglo XX, verdaderamente extraordinaria, dice lo siguiente: al aplicar lo absoluto a un fin, a una consecuencia, algo que no sé si va a venir, se hacen posibles todas las acciones injustas y bestiales, porque el ideal, la justicia misma, ya no es un criterio, sino que ha develado un fin inalcanzable y producible en el mundo,
Esto es lo que pasa con Hitler. Hitler le dice, mira, da lo mismo matar a 30 millones de judíos. Stalin dice, da lo mismo matar a 60 millones de burgueses. Che Guevara dice, ¿qué importa el destino de un hombre, de un pueblo, si lo que importa es el destino de la humanidad? O sea, el hombre se relativiza, se toma como medio. Entonces, claro, yo estoy sobre los demás hombres. Por lo tanto, yo puedo decidir sobre su vida y sobre su muerte. Esto es dramático. Esto ha llegado a las barbaries más grandes de toda la historia. Y esto es lo que no está dispuesto a aceptar Moro. Tomás Moro está dispuesto a actuar siempre conforme a la verdad, no a consecuencias posibles, futuras, un mundo imaginario, una utopía que podría venir, si es que no sé qué. Pero mucha gente sí se cree esto. Y por eso me parece a mí que Tomás Moro es el modelo del político. Porque no sucumbe ante los cantos de la sirena de utopías venideras que le entregan el presente a un futuro que no saben si va a venir. Entonces, mira, da lo mismo, todo mi ahorro, toda la propiedad privada, la dignidad de las personas, la vida y la muerte, la entrego para que venga al fin la utopía comunista, la utopía nacional socialista. No, eso es lo que no está dispuesto a hacer Tomás Moro. El criterio siempre tiene que ser la verdad. Y por último, y aunque esto ya está bien más o menos dicho, la idea de que el fin supremo de la política es la persona humana. ¿Ya? Volvemos un poco al tema de la conciencia. ¿Qué es lo que pretendía Enrique IV? Pretendía un control de la conciencia de sus súbditos católicos, y particularmente Tomás Moro. Esto también habla de la importancia del personaje, de la publicidad que ganó, por la inteligencia y por la astucia, por la prudencia que tenía. Carlos V, que en ese momento era rey de España y Alemania, emperador del Sacro Imperio, al enterarse de la muerte de Tomás Moro dice lo siguiente: si nosotros hubiéramos sido señor de tal servidor, de cuyas obras hemos tenido no poca experiencia en todos estos años, hubiéramos preferido perder la mejor ciudad de nuestros dominios que perder un consejero tan extraordinario. A Tomás Moro le obligan a prestar juramento, pero esto no es algo normal. No es que todos los súbditos tenían que prestar juramento, no es que todo el mundo tenía que el rey le tenía que preguntar a cada uno, ¿estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? O sea, Tomás Moro no tenía nada que ver en esto. ¿Y por qué el rey quiere preguntarle? ¿Por qué el rey quiere que Tomás Moro diga que está bien que se divorcie? ¿Por qué? Porque si lo dice Tomás Moro está bien. De esas personas que cada uno sabe que es completamente honesto, que actúa siempre conforme a la verdad, que nunca va a actuar en contra de su conciencia. Entonces, si él lo dice, ya, esto está bien. Esto es, bueno, no sé, como que yo me lo puedo creer, como un argumento de autoridad súper potente. Y este quizás es uno de los problemas que va a tener Tomás Moro. Oye, acá me aparecen algunas preguntas, pero yo creo que las preguntas pueden ser al final a través de Felipe. Yo después tengo todo el tiempo del mundo, así que lo que quieran. Ya. Entonces, ojo con una cosa. Tomás Moro se niega, ¿ya?, a prestar juramento sobre lo que quiere el rey, pero se niega también a culpar al rey. O sea, Tomás Moro no empieza una cruzada contra el rey, muerte al tirano, esto no está bien, hay que hacer una rebelión. No. Tomás Moro sabe que está en lo correcto, pero entiende que también hay personas que, a ver, Tomás Moro entiende que hay personas que no creen como él y comprende el error. ¿Ya? Tiene la humildad suficiente para decir, yo pude haber caído en ese mismo error, era súper fácil. No sé si ustedes han visto si no lo han visto se lo recomiendo, una película que se llama La Ola, ¿ya?, que nosotros tuvimos cuando yo estaba en Chile Siempre, esto puede haber sido el año 2010, en una convención hicimos un cineforo sobre esta película extraordinaria. Entonces la idea es, bueno, un profesor, me parece que es de historia, que le dice a su alumno, está hablando del nacionalsocialismo en Alemania. Entonces los alumnos dicen, bueno, eso, en fin, eso ya no puede pasar de nuevo. Entonces el profesor le dice, esto sí puede pasar de nuevo, esto le puede pasar a ustedes. No, estáis loco. Entonces empieza un juego en que más o menos, al menos de ideología, y efectivamente se hace realidad. Yo no les quiero contar mucho más de la película para no ser spoiler. Espero que la vean, porque realmente a mí me parece que es muy decidora, ¿ya? Ayuda a pensar muchas cosas. Si no quieren ver la película, pueden leerse Modernidad y Holocausto de Zygmunt Bauman, o el libro Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt, que también son muy interesantes a este respecto, aunque un poquito más difíciles que la película. Entonces Tomás Moro es capaz de comprender el error del otro.
¿ya? Es capaz de ver las cosas desde el punto de vista del otro, sin ceder en lo que él considera que es correcto. Esta es la grandeza de esto, ¿ya? Es un hombre sumamente humilde, aunque sumamente seguro de sus convicciones. Por esta misma razón, Tomás Moro perdona al rey que lo condenó a muerte, al rey que lo va a matar, y no solamente al rey, sino que perdona al verdugo y le dice, no tengas miedo en hacer tu trabajo, cuando le está a punto de cortar la cabeza. Tomás Moro había estado mucho tiempo encerrado en la Torre de Londres, tenía una barba larga, y al final de su vida no daba un gran discurso, esto es una injusticia, yo siempre he tenido la razón, la historia me da la razón. No, Tomás Moro, lo último que dice en su vida son dos tallas. La primera es que cuando está subiendo al cadalso, le dice al verdugo, ayúdame a subir, que ya después bajo yo solo, claro, después con la cabeza cortada, el cuerpo también se caía. Y la otra es que como tenía una barba larga, dice, cuidado con no cortar la barba, que ella no tiene ninguna culpa. Entonces uno dice, son tallas malas, son tallas fome, todo lo que uno quiera, pero son tallas. De un hombre que está condenado a muerte, que le van a cortar la cabeza por obrar bien, ¿ya? Por no querer actuar en contra de su conciencia. Esto me parece a mí particularmente notable. Las últimas palabras de Tomás Moro, antes de esto, son, soy carne, y la carne es débil. Rogad a Dios para que en el instante de mi muerte no desfallezca en punto alguno de la fe católica, y para que el Señor, en su infinita bondad, y fíjense en esto, salve al rey y a su reino. Tomás Moro es un patriota. Y Tomás Moro sabe que Enrique VIII es un patriota, que lo que quiere es, no sé, evitar una guerra civil. Trata de pensar lo mejor de él, no lo condena. Y hasta el final no se enemista con el rey, sino que pide por el rey hasta en su último momento, ¿ya? La conciencia es lo inviolable, el tribunal de cada persona, el tribunal como más íntimo. Sin actuar conforme a la conciencia, no hay perfección posible, porque el ser humano, actuar humanamente, es actuar en conciencia, porque eso es ser libre, ¿ya? En el socialismo es justamente lo contrario, y con esto tomo el tercer personaje, hablamos algo de Marx, de Hayek, y con esto tenemos a Tocqueville. Tocqueville dice lo siguiente, ¿qué me importa, después de todo, que exista una autoridad siempre alerta, que vigile mis placeres, que sean tranquilos, que vuele delante de mis pasos para desviar todos los peligros, sin que tenga necesidad de pensar en nada? Si esa autoridad, al mismo tiempo que aparta las más pequeñas espinas de mi camino, es dueña absoluta de mi libertad y de mi vida, si monopoliza la actividad y la existencia hasta tal punto que es preciso que todo languidezca a su alrededor cuando ella languidece, que todo duerma cuando yo duerma, que todo perezca si ella muere. ¿Qué me importa que exista una autoridad que me cuide si es que me quita la libertad? Si lo fundamental es la libertad, lo fundamental es la conciencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que lleva a la perfección a la persona humana. Ya hemos hablado que el fin supremo de la política es justamente la persona humana. ¿Ya? Cuando el Estado quiere controlar el tribunal íntimo de la conciencia, cuando quiere decirnos cómo hay que educar a los niños, quién o quién no tiene derecho a vivir, cuáles son las prioridades o las fórmulas que tiene que seguir en la enseñanza universitaria, no, 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 porque hasta la conciencia no puede llegar al Estado. Esta es la razón por la que muere Moro, por la conciencia, por la idea de que la libertad es lo más importante, de que no se puede pasar a llevar a la persona humana. Tomás Moro no está dispuesto a que el monarca controle las conciencias, que obligue a jurar por algo que la conciencia dice que no. ¿Ya? Menos aún en el caso en que la conciencia dice que está equivocado. Dice Tomás Moro, y con esto termino, soy un fiel y verdadero súbdito del rey, y a diario rezo por él, y por todo lo suyo, y por todo su reino. A nadie hago nada malo, de nadie digo nada malo, de nadie pienso nada malo, sino que para todos deseo bien. Y si esto no es suficiente para mantener a un hombre con vida, la verdad es que no deseo vivir más. Bien, con esto es todo. Me pasé por 10 minutos. Perdón, Felipe. No, no, tranquilo. Muy buena introducción. Ya, primero preguntarte, ¿qué instancia de formación intelectual hay hoy en día o qué cosas nos recomiendas para seguir el ejemplo de Moro? Ya, buena pregunta. A ver, mira, yo creo que estoy como Sandón. A ver, espérate, a ver. Para mí,
esto yo no puedo hablar en absoluto así, qué es lo más grande, qué es lo más importante, no sé, ¿ya? Mira, si te digo honestamente, creo que lo más importante y lo más grande y lo más formativo realmente es estudiar latín y griego, ¿ya? En fin, pero supongo que en eso me van a seguir poco. Em, Creo que para mí, de las instancias más fundamentales fue estar en Chile siempre. Esto puede sonar como a algo arreglado y no lo es. Pero por lo siguiente, esto no importa que sea en Chile siempre o en otro lado, pero Chile siempre tiene una convicción que para mí fue fundamental, que es que uno puede dar mucho de sí mismo, ¿ya? O sea, que la capacidad intelectual que cada uno de nosotros tiene se puede desarrollar a un grado fuerte, a un grado importante. Nunca es condescendiente. Quizás el problema que tienen muchos colegios es que sus profesores son condescendientes. Así que dicen, ah, este gallo, hay que darle pocos libros, hay que darle pocas páginas, hay que darle como materia más tranqui, porque... y no confían en la posibilidad, en las posibilidades intelectuales que tiene cada uno. Esta fue para mí la gran gracia de Chile siempre, confiar en las capacidades intelectuales. O sea, que las tutorías te dieran el libro, que te pasaran una lista de libros. Tú tenés que leerte todo esto si es que querías hablar de cualquier tema. ¿Ya? Que te obligaran que te obligaran, o sea, esto dentro de la tutoría, que te hicieran aprenderte poemas de memoria. ¿Ya? Que tuvieras que ver temas públicos, que tuvieras que leer el diario. Entonces, yo creo que participar en instancias como esta, particularmente desde adentro, creo que es de las cosas más formativas que pueden haber. O sea, una persona que trabajó en Chile siempre, en otras cosas no conozco, supongo que también, supongo que alguien que trabaja en la Fundación Jaime Guzmán o en el Instituto Libertad o lo que sea, también puede tener grandes experiencias al respecto, pero yo no los conozco, así que no puedo hablar de ellos, hablo solo de lo que conozco. Una persona que ha trabajado un tiempo en Chile siempre es realmente una persona en la que se puede confiar mucho, ¿ya? Porque una persona que, o al menos en mi época era así, ha estudiado, ha convivido con personas muy inteligentes, y ha estado realmente preocupado de cultivarse interiormente, ¿ya? Esta idea como tolstoyana, ¿ya? La idea de el autocultivo, el cultivo del alma. Y en segundo lugar, yo diría, es muy importante ser consciente de las cosas en las que yo creo, ¿ya? Hans-Georg Gadamer es un filósofo alemán del siglo XX, vivió entre 1900 y el 2003. Y este hombre tiene una idea que yo considero bien extraordinaria. Él dice, mira, es imposible la objetividad. Todos nosotros tenemos prejuicios. Eso no es un problema. Los prejuicios no son un problema. El problema verdadero es no ser consciente de cuáles son mis prejuicios, ¿ya? Lo que tiene que hacer el hombre culto es volver reflexivamente sobre cuáles son sus prejuicios, examinarlos, quedarse con los fuertes y dejar a un lado los débiles. Y en ese sentido, reflexionar y leer, estudiar sobre la propia religión, sobre la propia cultura, sobre las propias ideas, me parece sumamente fundamental. O sea, ojalá que cada uno tenga una lista de libros que de acá a 3 años yo tengo que haber leído sobre estos temas. Conocer la tradición a la que pertenezco. Esta es la gran gracia de Moro. Juan Moro, cuando estaba encerrado en la Torre de Londres, escribía hexámetros en griego. O sea, ese era el nivel de conocimiento que tenía de la cultura griega. Escribía de memoria. Cuando estuvo en la Torre de Londres, una de las cosas que hizo, unas torturas que le hicieron a él, fue quitarle todos los libros, ¿ya? De a poco, una tortura china. Y lo que hizo él fue pedir papel y lápiz y escribió un libro que se llama La agonía de Cristo, que era una manera que él tenía de como caer cada vez más en la cuenta de las cosas que sostenían su vida. Yo no sé la fe que tiene cada uno acá, pero me parece que en los temas fundamentales, sean cuales sean, uno tiene que tener formación sólida, tiene que buscarla, tiene que ambicionarla. Y en eso me parece que siempre la lista de lectura, ojalá una persona que me ayude a elegir los libros y después a comentarlos de manera que pueda sacarle más provecho. Creo que esas son las cosas más importantes y a las que nos enseña, o de las cosas que podemos aprender en la vida de Tomás Moro. Totalmente de acuerdo. Y como segunda pregunta, ¿dónde podemos ver plasmado concretamente las enseñanzas de Moro hoy en día? ¿Y cómo se contrasta la influencia de sus ideas, de sus ideas de su época en comparación a la nuestra? Ya, es que acá hay dos cosas, porque una es Tomás Moro como, entre comillas, como intelectual, ¿ya? O sea, el hombre que escribió Utopía, el humanista que Erasmo de Rotterdam ensalza, ya que llama como por todo lo alto, y eso se puede ver en
en la tradición a la que pertenece, intelectual, digo, estoy hablando no política, y la importancia que tuvo después. ¿Ya? Tomás Moro, como renacer intelectual de las letras clásicas, tuvo una importancia muy fuerte en movimientos, por ejemplo, como el romanticismo alemán. ¿Ya? El romanticismo alemán que después va a ser muy interesante, o sea, muy importante en la formación de la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, ¿ya? Que es lo que llega hasta hoy. El principio de subsidiariedad viene de ahí. ¿Ya? Todas las cosas que uno podría poner a Tomás Moro, aunque creo que lo más fundamental de Tomás Moro, o lo que ha dejado más huella, no son tanto sus ideas, las cosas que haya dejado plasmadas, como Maquiavelo, digamos. O sea, la vida de Maquiavelo nos dice muy poco, algo nos dice, pero mucho menos que la de Moro, y en cambio sus escritos nos dicen mucho, nos dicen mucho. Tomás Moro, lo más grande que deja es este ejemplo, la idea de que en la, en la propia vida, quien tiene claridad de sus convicciones, quien ha reflexionado suficientemente sobre sus convicciones y quien ha elegido para sí mismo las convicciones más altas, las ensalza siendo capaz de dejarlo todo, digámoslo así, por esas convicciones. O sea, de dejar hasta la propia vida en no ceder un palmo ante lo que me parece la verdad. ¿Ya? La verdad como la luz que ilumina cualquier actividad política. Yo creo que eso es lo que uno podría pensar en personajes que en esto, como son particularmente, no sé, notables en este sentido, pero ya no me quiero meter tanto en política nacional. Cada uno puede tener las personas que admira más o menos, tanto de la historia como de la actualidad chilena. Uno podría pensar en otras personas anteriores a Tomás Moro, como Juana de Arco, que tiene esta como impronta extremadamente notable, así. O después de Moro, en menor medida, pero el príncipe de Metternich, o, bueno, persona quizá desconocida, que pasan en los libros de historia. Hay una frase de una canción de Silvio Rodríguez que dice, me han estremecido mujeres que la historia marcó entre laureles y otras, desconocidas, gigantes, que no hay libro que las aguante. ¿Ya? Esto creo que se puede aplicar a varias personas de la historia. En las personas, por ejemplo, que no estuvieron dispuestas a dejar de decir la verdad en un régimen como el nazi y que murieron por eso. ¿Ya? Lo mismo del régimen comunista. Hay un libro de Orlando Figues que se llama Los que susurran, que muestra cómo en la época de Stalin las personas no podían decir la verdad, porque estaban todos vigilándose uno a otro. Esto a tal punto, este hombre es notable, muestra 1.000.000 de testamentos, testimonios, perdón. Uno de los testimonios es que Stalin, como ustedes saben, en los planes, en las granjas familiares o granjas colectivas, tenía un plan al principio, que esto partió con Lenin, pero lo lleva Stalin fundamentalmente a cabo, la idea de que todo el excedente de los cultivos de las granjas rusas tenía que ir al Estado. Entonces hubo una familia que el primer año entregó todos los excedentes y se quedó con menos de lo que necesitaba porque calculó mal y se le murió de hambre un hijo. Entonces al año siguiente, ese señor se quedó con un poco más de grano, no lo entregó todo al Estado. Y su hijo lo acusó al Estado y lo mataron. Entonces, digo, personas como esa, que les ha tocado vivir en condiciones particularmente terribles y que han sabido mantenerse firmes o que han sabido darse por su familia por entero, esto puede sonar incluso cliché, pero mira, eh, las mamás, ¿ya? La madre, la institución de la madre, a mí me parece una persona que está dispuesta como a donarse por completo por otro, esa donación por otro, estar dispuesto a poner toda mi vida al servicio de otro, es lo que me parece uno de los ejemplos más notables de Tomás Moro y los que uno más puede aprender, también en la acción política. Perfecto. Emilio Kurt nos pregunta, ¿han fallado los nuevos actores políticos relevantes en defender sus principios como lo hizo Tomás Moro? Sí y no. Sí, o sea, a ver, no hay ningún Tomás Moro. ¿Ya? Tomás Moro es una excepcionalidad de la historia, por eso estamos hablando de él. Pero el punto es que también Tomás Moro no tiene el sistema político que tenemos nosotros. El sistema político chileno, el sistema político moderno en general, es complejo. Es complejo en el sentido que, mira, no sé si ustedes vieron hoy día una discusión entre él y Matei y Jimena Rincón. Entonces la idea es si es que hay que retirar o no hay que retirar el 10%.
Entonces, las dos están hablando al mismo tiempo. Evelyn Matei dice una cosa que es correcta, Jimena Rincón le responde una cosa que es correcta. Evelyn Matei no puede quedarse como la que no sabe o a la que refutaron. Entonces responde con otra cosa que también es correcta, pero que no viene al caso, o sea, no está resolviendo lo que están hablando. Y Jimena Rincón responde con otra cosa que también puede ser correcta, pero que tampoco está respondiendo a la discusión. Entonces no se topan en ningún momento. ¿Por qué? Porque el político actual tiene que ganar votos. Esa es la gran como cruz de la política actual. Yo me acuerdo en el año 2011, puede haber sido, invitamos a Mónica Salaquet a la oficina de Chile Siempre, bueno, eso, una charla o algo así. Y yo decía, mire, si el problema es que a mí me dicen, oye, pero anda al Congreso, estudia bien las leyes, lee más. Sí, pero si lo que ustedes no saben es que yo tengo que estar entre mi familia en Santiago, entre el Congreso en Valparaíso, entre mi distrito no sé dónde, entre medio estudiando los proyectos de ley, entre medio además en semana distrital, que tengo que estar en el bingo de las viejas, que tengo que estar en el centro adulto mayor, que tengo que estar con, mira, oye, la primera comunión del colegio, de no sé qué, porque si no estoy ahí, oye, la diputada no está nunca, pero ¿cómo le vamos a decir nuestras cosas? Entonces, claro, una persona está como completamente expuesta, siempre expuesta, y justamente por estar expuesto, no pueden ser completamente sinceros en el debate. Entonces, claro, Jimena Rincón y Evelyn Matei están constantemente diciendo cosas que son ciertas, gritándose la una a la otra, diciendo, ¿cómo me dice esto? Estás diciendo puras mentiras, yo tengo la razón, yo soy economista, tú eres abogado, yo sé estas cosas, no sé estas cosas. Y claro, uno dice, pero ¿por qué no discuten el fondo del asunto? Porque no pueden. Porque ninguno de los dos puede sentar frente a la televisión abierta y decir, tenéis razón, estoy equivocado. Porque chao, pastel, ¿cachai? Pero lo que importa son los símbolos, el tweet rápido, también se gustó una cosa de nuestra época. Y lo que importa ahora es como el aparecer un momento, así, al tweet estrella, ¿ya? Que termine así como, wow, notable, ¿ya? En 140 caracteres, demoliste al otro compadre. Ojalá con un meme entre medio. Entonces, claro, ese que a veces como el nivel de pensamiento al que estamos dispuestos. Si uno escuchara hoy día los discursos parlamentarios de Abdón Cifuentes, un político chileno conservador del siglo XIX, se quedaría dormido, pero son brillantes, son completamente brillantes. ¿Qué es lo que no sé, le llama la atención a la gente hoy día? El grito, la mano en alto, el por última vez, ya, todo como signo fuerte. Entonces, la idea de estar constantemente buscando votos, de tener una sociedad con menos capacidad de formación a la vez entonces, de estar los políticos siempre expuestos a la opinión pública, eh, y además que sea una política de masa, o sea, no de pocos como era en ese momento, hace más difícil que exista un Tomás Moro. ¿Ya? Porque mira, Tocqueville tiene una frase bien notable que dice, en las sociedades democráticas, a los desertores o a los que son políticamente peligrosos o lo que sea, no se les mata como en la monarquía, pero se les excluye. Se forma un círculo dentro del cual ellos no están. De manera que este gallo yo no lo escucho. Esta cosa, mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero si hoy día una persona dice, no estoy de acuerdo con la democracia, me parece que tiene que existir una monarquía, ¿ya? Una monarquía de la Casa de Lagos. ¿Ya? Entonces, Ricardo Lagos, monarca, Ricardo I el Soberbio, ¿ya? El monarca de Chile. Nadie le va a decir, no, no estoy de acuerdo, la democracia es mejor que la monarquía tiene problemas. No le van a hablar nomás, loco, ¿pero qué le pasa a este loco? ¿Ya? Conocemos personajes que son así en la escena pública, cada vez que hablan, el mundo simplemente se ríe. No lo toman en cuenta, no lo toman en serio. Eso es lo que pasa con la democracia. Esto en un tema donde es particularmente llamativo, porque la democracia tiene 2 siglos de historia. O sea, la democracia es el sistema político que en menos tiempo ha funcionado en la historia de la humanidad. Y sin embargo, el que no es demócrata hoy día parece, pero loco de patio. Y uno dice, pero llevamos, no sé, un 90% de los siglos de los que tenemos historia con regímenes monárquicos o semimonárquicos, monárquicos aristocráticos, monárquicos constitucionales, y resulta que hoy día el monárquico es un loco. Yo no soy monárquico, me parece que la democracia es el mejor sistema que podemos adoptar. Pero no me parece un absurdo pensar lo otro. En cambio, la democracia hace un círculo donde el otro está fuera. No lo pesco simplemente. Entonces, claro, ¿qué hubiera pasado si Tomás Moro hubiera existido en este momento? Pues Tomás Moro, ministro del Interior, de Sebastián Piñera quiere hacer una ley inconstitucional, y el ministro del Interior, Tomás Moro, dice, oye, no la voy a aceptar.
perfecto, te saco, te cambio, busco otro ministro, ándate a tu casa, nadie más nunca te vio, chao, no existí. ¿Cachai? O sea, no, el mundo moderno tiene menos capacidad de generar héroes. ¿Ya? Es una de las grandes dificultades que tenemos nosotros y es una cosa más o menos grave. Ya, me podría alargar un poco más en esto, pero quizás mejor que haya otras preguntas. Sí, ya, vamos con la última pregunta. Para los que quieran, vamos a sacar una foto al final, así que si queréis ir prendiendo las cámaras. Y bueno, Agustino Valle pregunta, ¿de qué manera podemos trabajar nosotros el actuar conforme a nuestras convicciones, conforme a la verdad? Teniendo en cuenta que somos personas con defectos, vicios, egoísmo, y vivimos en tiempo que es muy difícil llevar esta tarea a cabo. Mm. Buena pregunta. Mira, un poco conectando con la pregunta anterior, buscar modelo. ¿Ya? Todo amor es un modelo. Por eso yo creo que es tan interesante este curso de Chile en 21 de grandes modelos intelectuales o vitales. Todo amor es un modelo o un ejemplo vital y los otros tres personajes son modelos intelectuales, por más que no esté de acuerdo o no con su idea, pero son realmente personas muy, muy inteligentes. En la antigua Grecia y en Roma después, la idea de la formación es ser como una persona, ser como Pericles, el gran Pericles, ser como él. Aristóteles dice que la ciencia ética, no es un conjunto de normas, ¿ya? O de como sentencia, de silogismo, sino que es como una pasarela, ¿ya? Como un modelo en el que van pasando grandes héroes. Entonces yo digo, Ajax, la valentía de Ajax. ¿Ya? Digo, mira, no sé, Aquiles, la astucia. Digo, Colo Colo, el más sabio de los araucanos. ¿Ya? Entonces voy viendo virtudes en los demás, en que digo, eso es lo que quiero para mí. Entonces este hombre significa un modelo para mí. Esto después va a ser también igualmente importante en la Iglesia Católica, la importancia de la vida de los santos, porque son modos que existen en la Iglesia Católica para acercarse al modelo central que es el de Cristo. Entonces también nosotros creo que una de las cosas que más necesitamos no es solamente saber cosas teóricas, sino acercarnos afectivamente a la tradición a la cual pertenecemos. Entonces, leer biografía, ver películas, si ustedes quieren, películas en torno a esto, pero leer biografía. O sea, léanse la columna de Hierro de Cicerón. ¿Ya? Léanse una biografía sobre Napoleón. Léanse, no sé, Los Reyes Malditos. Son un poco más, o Santiago Trujillo, no sé. Pero la idea de, mira, a los grandes hombres hay que conocerlos. Yo tengo que saber quién fue Napoleón. Yo tenía mi abuelo, que ahora tengo una foto suya, ¿ya? Como el gran modelo. Mi abuelo decía que uno tiene que tener una foto de Napoleón y una estatua de Juana de Arco. Un modelo es tremendo, me volvió francés. Y como uno no puede desprenderse de esos modelos, porque son las cosas que uno no solo le dicen, mira, esto es lo que está bien, esto es lo que hay que hacer, sino que uno le impulsan. No solamente yo sé que tengo que actuar así, sino que yo quiero ser como esta persona. Eh, Eso mismo puede pasar hoy día con los que están vivos. ¿Ya? Hay muchas personas que para nosotros son inspiradoras. Un profesor del colegio que significó para nosotros un particular despertar intelectual, o después en la universidad les va a pasar muchísimo. ¿Ya? Ustedes tienen la dicha de estudiar filosofía en la Universidad de los Andes, van a poder tener clases con el maestro Patricio Serrano, profesor de griego, y va a significar su modelo para siempre. Pero también, bueno, no sé, personas que quizá ustedes conozcan, Alejandro San Francisco, en fin, no sé, algún tío, un abuelo en general son modelos. Ya, me están diciendo por interno que lo mejor es que cierre, porque en honor al tiempo, quiero decir una última cosa. Esta charla yo la escuché por primera vez de Julio Isamit. ¿Ya? Entonces me parece un deber de justicia, no era esta misma charla, era una charla sobre Tomás Moro, pero me parece un deber de justicia darle algunos créditos a él. Después me tocó leer antes de que saliera su capítulo en el libro Tomás Moro, particularmente interesante, así que lo recomiendo. Muchas gracias a Chile Siempre, a Felipe Pérez, a Agustino Valle y a Matías Gertzen, que fueron las personas con las que hablé. Ya, ahora vamos a sacar la foto, así que los que quieran vayan activando las cámaras. Ahí Luca Valenzuela debería Sí activar. es. Fernando Moyano, mira. Son hartas páginas. ¿Cómo Así estamos, Ignacio? con la primera. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Una segunda foto. 1, 2 y
3. Y ahora nos vamos a la segunda página. 1, 2 y 3. Y la última de todas. 1, 2 y 3. Buenísimo. Oye, Buenísimo. informar que está con nosotros el presidente del Centro Alumno del Cordillera. No me nota. Ya, saludos a todos, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Nos vemos.